Ya. Vamos a hablar de aparato digestivo, doctores. Lo primero que les voy a comentar es que si bien la clase iba a ser reducida, ahora será más reducida porque nos queda menos tiempo, pero hay que diferenciar lo que es aparato digestivo de sistema. El aparato digestivo son aquellos órganos que están involucrados en el proceso de la digestión. El sistema también, solamente que el sistema tiene que ver con todos los órganos que funcionan y que son de un mismo tejido. Ejemplo, esófago, estómago, delgado, yeyuno, ilion, colon. Ese es el sistema digestivo. Pero cuando a la digestión, aparte de ellos, se aportan su granito de arena, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ya con ellos se llama aparato digestivo. ¿Está bien? El aparato digestivo, el tubo digestivo, se inicia su formación en la cuarta semana del desarrollo. El libro dice alrededor, no dice específicamente en la cuarta, porque yo sé que algunos que han leído de repente habrán leído que la yema hepática se forma en la tercera semana y media. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puede aparecer antes el hígado si no hay? La yema hepática proviene del tubo digestivo primitivo del signo anterior. Pero es por eso. ¿Está bien? O sea, no quiere decir que sea extremadamente la cuarta, pero está por ahí. Entonces, el aparato digestivo, el tubo digestivo, tu libro dice que proviene del secuestro dorsal del saco vitelino primitivo, ¿verdad? Originado por los pliegues cefálico y caudal y laterales del embrión. Eso dice, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? No has leído, ¿no? No importa. ¿Te acuerdas del saco vitelino? ¿Te acuerdas o no? Más o menos es así el saco vitelino. Ah, ¿qué tal? Me salió casi. Eso pasa cuando no te masturbas un buen tiempo. Entonces, el saco vitelino, una vez que está acá formado, cuando el embrión empieza a plegarse, o sea, la zona cefálica se hace así y la caudal así, y los extremos, hay un secuestro. El saco vitelino empieza a hacer esto. Terminando algo así. Supuestamente aquí está el embrión. ¿Está bien? Entonces, se entiende, ¿no? Por eso se llama secuestro dorsal del saco vitelino primitivo. La parte más superior, al hacer este plegamiento, se estrecha esta parte de acá, quedando el conducto vitelino, el saco vitelino secundario, y esto que está acá va a ser el intestino primitivo, ¿no? Anterior, medio y posterior. ¿Está bien? Ahora se refiere el primer párrafo de cómo se forma el aparato digestivo, que es de origen endodérmico. Aunque no todo, ¿no? Entonces, como empieza en alrededor de la cuarta semana del desarrollo, el tubo digestivo está formando en realidad blastodérmicamente de las tres hojas, ¿no? Tiene formación endodérmica, mesodérmica y ectodérmica. ¿Está bien? Solamente que en unos más que otros. La parte endodermal o endodérmica del tubo digestivo es donde se forma el epitelio intestinal y sus glándulas, que es la gran mayoría del tubo digestivo. La capa que sigue externa, la muscular y el tejido conectivo, proviene del mesodermo. ¿Pero qué mesodermo? El mesodermo es plácnico o visceral. ¿Ya? Es un sinónimo. Ahí viene la parte muscular y el tejido conectivo. Y también el ectodermo forma parte del tubo digestivo, pero en sus extremos. Los extremos. El extremo más craneal, o sea, más cercano a la boca, tienes el estomodeo. ¿Te acuerdas del estomodeo, verdad? Lo que le rodeaba las 5 prominencias faciales, ¿te acuerdas? Ya. Y la parte más distal, más caudal, el proctodeo.
Estas dos estructuras, boca y conducto anal, son de origen ectodérmico, que son los extremos del tubo digestivo y de todas maneras forman parte de él. Entonces, hay una parte del tubo digestivo, así sea un pedacito de los extremos, que tiene origen ectodérmico. ¿Está bien? Endo, meso y endo. Y cuando es mesodermo es esplácnico, ¿no? Porque hay un mesodermo somático. Uno me decían en el paso, no, pero puse mesodermo, ¿vale? Pues no vale, pues, porque hay dos mesodermos. Si hubiera solamente uno, no vale. Porque hay mesodermo esplácnico y mesodermo somático. Si no pusiste esplácnico, creo que era la pregunta, no vale. Medio punto. ¿Es en serio? Medio para 100 vas a tener, pero medio para la mitad para ti, la mitad para el otro colega, ¿sí sabe? Ya madre, todas. Entonces, el tubo digestivo, así como si tú lo agarras en el aparato respiratorio con personas que había interacciones epitelio-mesenquimatosas, ¿verdad? O sea, el endodermo y el mesodermo se estimulaban mutuamente para desarrollar sustancias y estructuras. Por ejemplo, si esto es un tubo digestivo, en general, y al tubo digestivo, que el epitelio es endodérmico, le rodea mesénquima, o sea, mesodermo adyacente o circundante, como lo quieran llamar. Entonces, las interacciones de ambos, ¿te acuerdas que hablamos? Esta zona externa es mesodermo y esta zona interna es endodermo. ¿Te acuerdas que hablamos del famoso AR en el aparato respiratorio? Sí, el ácido retinoico. ¿Te acuerdas que hablamos de concentraciones? Esto es un morfógeno, ¿no? Los morfógenos estimulan cambios en tu cuerpo embrionario, la aparición de estructuras y la aparición en orden. El ácido, inclusive te comenté que el intestino faríngeo, que algunos llaman la cuarta parte, la parte más anterior del intestino anterior, tiene la menor cantidad de ácido retinoico, prácticamente nada, y lo que no tiene prácticamente minúsculo se forma el aparato respiratorio. Las otras concentraciones de menor a mayor forman los segmentos, o sea, sigue el esófago, el estómago, el delgado, el grueso, cosa que en orden descendente termina con el intestino grueso o colon, el que recibe la mayor cantidad de ácido retinoico. O sea que las concentraciones de ácido retinoico son importantes para la diferenciación de los órganos digestivos en este caso. Es importante, ¿ya? Entonces, el ácido retinoico mesodermal estimula al epitelio endodérmico a que active sus genes específicos, como por ejemplo el SOX2 o SOX2, el PDX1, el CDXC y el CDXA, ¿no? Que estos genes de homosecuencia son los que delimitan qué zona es para cada órgano del tubo digestivo. O sea, el SOX2, según su concentración, va a decir que esto va a ser esófago y estómago, ¿verdad? El PDX1 será duodeno, que es parte del delgado. El CDXC dice intestino delgado, ¿verdad? Pero cuando ponen delgado se está refiriendo, por si acaso, se está refiriendo al yeyuno y al ilio, ¿sí? Porque el duodeno también es el intestino delgado. El CDXA tiene que ver con el colon. No sé, todo el colon casi, y también tiene que ver, obviamente, con el conducto anal, no todo, ¿sí? Una parte del conducto anal. O sea, ¿qué segmento va a ser? Y depende de su concentración, ¿ya? Porque, aunque parezca mentira, en la anormalidad, problemas de concentración, vamos a suponer que para esto necesita ácido retinoico, necesita 2, para esto 4, para esto 6, para esto 8, ¿me entiendes? Entonces, supón que si invirtiera la concentración y para esta zona, en vez de tener 2, le pone 4, y esta que debía ser 4 le pone 2, va a haber una alteración en la zonificación, quiere decir que va a aparecer encima del duodeno y abajo del estómago. ¿Puede? Por supuesto que puede, teóricamente puede ocurrir, y hay situaciones que pueden cambiar las concentraciones de ácido retinoico. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, especifica zonas y este endodermo le responde, le contesta, generando SHH, ¿no? El factor Solnit-Hedgehog, que no creo que tenga que escribirlo porque está en tu libro, que estimula del endodermo al mesodermo a que secrete otra sustancia aparte de esto, ¿no? Los genes de homosecuencia tipo OX. Homosecuencia OX este es el diminutivo, y que tienen que ver con la tipificación celular. O sea, los genes de homosecuencia va a decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que en la zona del estómago van a crecer las células de estómago, no van a crecer células de intestino, ni el duodeno. Ejemplo, el estómago tiene, por ejemplo, ¿no? Tiene células principales, tiene células parietales, tiene células G, tiene células D de dedo, tiene células enterocromafines. Entonces, los genes OX en esa región destinada por el SOC2 para hacer estómago va a hacer que crezcan estos 5 tipos celulares. No puede hacer que crezca otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la interacción que hay. Acá no puede crecer un enterocito, que es el duodeno, no puede, salvo anormalidades en el desarrollo. Esa es la idea, ¿está bien? Entonces, esta es una interacción epitelio-mesenquimatosa de cómo se originan los diversos segmentos del tubo digestivo. ¿Está bien? Entonces, luego que se forma, al final, doctor, te voy a decir los derivados de cada intestino, que es lo más sencillo que puede haber. Entonces, estas interacciones moleculares son los que determinan parte o gran parte del aparato digestivo. Y por ejemplo, en la práctica que has tenido hace un momento, el hígado no se escapa a eso. El hígado es parte del intestino anterior, ¿verdad? Eso que les ha dicho, bueno, los que han tenido hoy día de entender docente, les han dicho que es parte del intestino anterior y en la introducción. Y los que no, pues en la introducción. Venenosa eres no miércoles ya. Entonces, el hígado se forma a partir de la yema hepática. Pero tu teoría dice, y tu libro también, que cualquier célula del tubo digestivo tiene la facultad de convertirse en yema hepática. En cualquier célula del endodermo se puede transformar en hígado. Es más, está pugnando por ser hígado. Pero como todo el tubo no puede ser hígado, hay factores, hay morfógenos que impiden, que inhiban esa diferenciación. Pero cuando llega la tercera semana y media o cuarta, hay un factor de crecimiento, el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2, ¿está bien? Que usualmente es secretado por el mesodermo cardíaco, o sea, el que está rodeando el corazón, que está a esa altura, y también, ¿qué más? Por las células endoteliales de los vasos sanguíneos que circundan esa región. Bueno, la semana pasada tuve el placer de enseñarles a la mesa 5 y a la mesa 4 en la práctica por encargo del doctor. Y conversamos, y yo les digo porque conversamos sobre los capilares pulmonares y les mostré la membrana alveolar capilar y les comenté que el capilar pulmonar es un vaso sanguíneo y que por ser capilar tiene solamente una capa de células, es más, se las mostré en las fotos. Esas células endoteliales se refiere a ese mismo tipo de células que están cercanas a esta región. Esas son las que secretan este factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 y esto es el que inhibe. ¿A quién inhibe? Inhibe al inhibidor. Y si inhibe al inhibidor, ¿qué cosa es? Un estimulador, ¿sí o no? Doble negación, ¿está bien? 2 veces no es sí. O sea, si te dice no, no te preocupes. Si tú dices otra vez, quiere decir que sí quiere. No, no, es sí. Ya, igual. Lógico. Entonces, es un inhibidor del inhibidor. Por lo tanto, estimula la formación de la yema hepática. Ojo, tu libro dice tercera semana y media,
cuarta, ¿ya? Por ahí. Entonces la yema hepática. El hígado tiene dos orígenes, lo he comentado en la introducción de la práctica. Tiene origen endodérmico y mesodérmico visceral, ¿no? El parénquima hepático, o sea, los hepatocitos, son endodérmicos. Y el estroma hepático es mesodermo visceral, ¿ya? La yema hepática, que es la parte final del intestino primitivo anterior, la parte más caudal de él, se forma temprano porque él inhibe al inhibidor, ayudado por unas sustancias que se llaman PMPs, proteínas morfogénicas óseas. ¿Está bien? Eso lo que hace es, hay una zona intestinal que va a estar destinada a ser yema. Aquí va a actuar el FGF2, pero el BMP hace que esta zona sea mucho más sensible al FGF2, o sea, hace que rápidamente no haya otra posibilidad que otra zona estimulada se transforme en yema hepática, sino esta es un estimulador del estimulador, ¿no? Vos, un ejemplo, te gusta una chica o un varón, no sé qué tú gustas, ¿está bien o no? Tú la ves pasar y te gusta, te agrada, ¿no? Pero inmediatamente, no digo tu caso en el ejemplo, estoy aclarando, ¿no? Le imaginas desnuda. Porque alguna vez te ha pasado, ¿verdad? Te has imaginado desnuda y te has emocionado un poquito más, ¿sí o no? Entonces, digamos que esa imaginación desnuda es el BMP, ¿no? Te reestimula a que de todas maneras te guste más. Y eso porque tú no sabes cómo es su cuerpo, tú alucinas su cuerpo. Alucinas cómo crees que se ve desnuda, según tú, porque está con su mandil. No sabes, estás imaginando según las curvas, el botón, cómo es el zapato que está usando, estás calculando su cuerpito, cuánto pesa, ¿sí o no? ¿Sí o no, enfermo? ¿Sí o no? Es la verdad. Entonces, las proteínas morfogénicas óseas ayudan a que el FGF2 pueda hacer que la yema hepática desarrolle correctamente. Una vez que la yema hepática crece, se forma la yema, esa yema le influyen dos sustancias más, los HNF, los factores nucleares del hepatocito, ¿no? El 3 y el 4. El 3 y 4 para no escribir de nuevo. Estas son las que hacen que esta proliferación endodermal se convierta en célula hepática. Aparezca el hepatoblasto que viste en hígado fetal y luego en hepatocito que viste en hígado adulto, ¿sí? Es el encargado de la diferenciación hepática. ¿Me entiendes o no? Del parénquima. ¿Está bien? Por eso que el parénquima hepático es endodérmico. ¿Me entendiste? No, sí o no. No importa. Esa yema hepática se divide en dos subyemas. Una superior y una inferior en el sentido estricto. ¿Está bien? La yema superior o craneal es la que forma al hígado propiamente dicho. La yema inferior o caudal es el que forma, muy bien, a la vesícula biliar. ¿Y a qué? Y el conducto. ¿Qué conducto? Cístico. Al cístico. ¿Está bien? Es en el sentido práctico, porque si tú lees bien te das cuenta que la yema que forma la vesícula del cístico proviene del conducto colédoco. Y tu libro dice que la yema de arriba forma el hígado, los conductos hepáticos y el colédoco. ¿Está bien o no? O sea, en realidad es una yema de la yema. ¿Te das cuenta? Pero en el sentido estricto del curso es la superior el hígado y la inferior la vesícula biliar, por si acaso. Salvo que el doctor sea puntual y te pregunte, ¿no? El origen de la vesícula biliar proviene y no te pone yema hepática inferior o caudal, te pone conducto colédoco. Y esa sería la respuesta, si es que no hubiera una yema hepática inferior. ¿Está bien? Ok. Entonces,
Y así son las estructuras, ¿no? Ese es un origen molecular y el hígado se va diferenciando en lo que has visto hoy. ¿Está bien? Lo que hice en la práctica de hoy. Creo que no está muy difícil, creo, ¿no? Aparte está un par de semanas después, en la quinta semana, se forma una estructura, un órgano que se llama vaso. Y es vaso, como ve labial, es así, por si acaso. Si pones así, no vale, no es lo mismo. ¿Está bien? No es igual, pero suena igual, pero no es lo mismo. ¿Está bien o no? Entonces, el vaso es un órgano del antiguo sistema retículo endotelial, ¿no? Eso que junto con salud, doctora, junto con el hígado y los ganglios linfáticos actúan destruyendo y generando glóbulos rojos, ¿está bien? Y destruyen células muertas y todas esas cosas. Ese vaso en un inicio no está formado, ubicado en la zona que lo tienes ahora. A ti te van a enseñar cuando llegues a sexto ciclo, cuando lleves semiología, que el abdomen, ¿no? Tu barriguita está dividido externamente en 9 segmentos, como un michi, ¿no? Igualito, ¿no? 9 segmentos, donde los 3 primeros, de derecha a izquierda, hipocondo derecho, epigastrio, hipocondo izquierdo, los 3 de abajo, flanco derecho, mesogastrio o zona periumbilical, flanco izquierdo, y los 3 de abajo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio o zona suprapúbica y fosa ilíaca izquierda. Y nos sirven de referencia porque en esos cuadrantes hay determinadas estructuras orgánicas. ¿Está bien o no? Entonces, el vaso está ubicado en el hipocondrio izquierdo, pero no se forma ahí. Vamos a decir, se forma, por decirlo así, a la altura del epigastrio, pero no acá, sino al fondo. Es como decir, a esta altura, pero allá, en la pared, detrás del estómago, de un ligamento que se llama el mesogastrio dorsal. El vaso es de origen mesodérmico, entonces se forma dentro de ese mesogastrio dorsal, y cuando el estómago rota, el vaso se traslada. O sea, ¿quién es el responsable de que el vaso se quede en su posición final, maduración? Es la rotación del estómago en su eje longitudinal. Esa es la respuesta. O sea, el giro del estómago es el responsable de que el vaso que se origina aquí se coloque en el hipocondrio izquierdo. ¿Está bien? Ahí tienes el páncreas. El páncreas, según la literatura, sus orígenes es relativo, ¿ya? Está entre cuarta y quinta semana, ¿no? O sea, es la formación de la yema pancreática, que en realidad son 2. Dorsal y ventral. Gracias, doctora. Entonces, la yema pancreática, que son 2, la dorsal y la ventral, son entre cuarta y quinta semana. No, sexta ya es muy tarde, esa forma desde antes. Pero el páncreas también tiene origen doble, igual que el hígado es mesodermal y endodérmico. Pero por ejemplo, el páncreas al inicio se forma detrás del duodeno, o sea, del mesoduodeno, para luego ascender y ubicarse en el mesogastrio dorsal. Pero bueno, es cierto que es la doctora, ¿no? Tú tienes el intestino delgado en forma de C, que es el duodeno, y aparece una yema acá, que es la ventral, y una yema aquí, que es la dorsal. ¿Qué cosa pasa? Que la yema ventral, la de adelante y la dorsal, tiene que girar. Gira y se fusiona con la yema dorsal para que sea el páncreas que normalmente vas a conocer. ¿Está bien? Pero este giro, esta ubicación de esta yema, de acá hasta acá, porque la yema ventral se ubica en la parte inferior de la yema dorsal, no se lograría si es que no se forma esa C duodenal. Y la C duodenal no se logra si es que el estómago no rota en su eje anteroposterior.
Por lo tanto, la función de las yemas pancreáticas dependen de la rotación del estómago también. Mira, date cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿eh? Pero previamente a la formación en C del duodeno. Recuerda que era un tubo, eras así, un tubito. Como cuando tenías 6 años, ¿no? Era así, un palito eras, doctora. Después ya. Entonces se empieza, y eso, el duodeno se tiene que desplazar para que se forme esta C duodenal. Bueno, al ponerse así el duodeno en esta C, va girando y hace que la yema ventral se pegue con la yema dorsal. Lo que tienes que saber, doctor, también y leer, es que el páncreas participa en la digestión porque secreta jugo pancreático. ¿Sí? Ese jugo pancreático se secreta a través de dos conductos, básicamente uno, el conducto pancreático principal o de Wilson, y algunos tienen, el 10% dicen, un conducto accesorio, ¿no? Pancreático de Santorini. Eso está en tu libro, no estoy haciendo nada nuevo. Lo que sí debes saber, por ejemplo, doctora, es qué parte forma, porque el páncreas tiene 3 partes, ¿no? Pero todos se toman en cuenta, la cabeza y la cola. Es cabeza, cuerpo y cola, pero es cabeza y cola prácticamente. Entonces, ¿qué forma la cabeza del páncreas? ¿Cuál yema? La dorsal. Si la yema ventral gira y se coloca aquí abajo, ¿será cabeza o cola? Aquí abajito. Cabeza. La yema ventral, o sea, no digo que solo la yema ventral forma pero de todas maneras va a formar parte de la cabeza. La parte más posterior de la yema dorsal es la que va a ser cuerpo y cola del páncreas. La parte de adelante de la yema dorsal y toda la yema ventral van a ser cabeza de páncreas. Y por eso el conducto pancreático o de Wilson tiene 2 orígenes, viene de las 2 yemas. El 80% del conducto proviene de la yema ventral y el 20% de la colita. ¿Te ubicas? La parte que queda de la yema dorsal es la que forma el conducto en el 10% de personas, el conducto pancreático accesorio de Santorini. Ponte que el doctor Altamirano diga, te pone en el parcial, la yema responsable de la formación del conducto de Santorini, ¿cuál es? ¿La ventral o la dorsal? La dorsal, doctor, por la PTM. Tiene todo chino, ¿qué quieres? Tú eres el otro, mira, pasa. ¿Y tú? ¿Tú le pones el hombro? Vine a acompañarla. Él le pone el hombro. Vine a acompañarla. La rata. ¿Has dejado diseminar todas tus cosas por todos lados, doctor chino? Doctor chino. De nada, doctor. Entonces, el origen del conducto pancreático principal son las 2 yemas, es la verdad, la ventral y la dorsal. Pero el accesorio solamente es la dorsal. La cabeza prácticamente es ventral y un cachito de dorsal, pero la cola solamente es dorsal. Ahí está, preguntas para tu parcial. ¿Te acuerdas? Otra vez el otro. Una más, miércoles, porque tengo poco tiempo. Ventral, la Ya, mayor parte de la voy a repetir. El conducto pancreático principal, las 2 yemas, ventral y dorsal. El accesorio, solamente la dorsal. ¿Sí? La cabeza del páncreas, los 2, pero básicamente ventral. La colita, solamente dorsal. Se acabó. NJ. Entonces, una vez que hemos hablado de manera somera del páncreas, no lo borro, ya lo borro. Del vaso, del hígado, es bueno conversar porque el doctor Ibar me hizo hincapié. No te olvides de la rotación de huevón. O sea, en la íntima me dijo, o sea, no me lo dijo así. Ya, casi me olvidara. Las rotaciones son importantes. El estómago es
Recuerda, doctor, que el estómago es así, ¿no? Al inicio es un tubo, así, es una dilatación. Así es el estómago primero. Entonces, imagínate que el estómago es esta mota, así. Mira, miércoles, mira. Mira por la flauta, mira. ¿Ya? Entonces, el estómago tiene 4 paredes. Anterior, posterior, izquierda y derecha. ¿Está bien o no? Sí. Al estómago lo inerva un nervio, para de redundancia, que se llama vago, ¿no? O cardio, nervo afénico enterogástrico también, ¿no? En tu planeta. Entonces, el vago, en la vida embrionaria, tienes vago derecho y vago izquierdo, se pega aquí. Pero el estómago gira sobre 2 ejes, un eje longitudinal y un eje antero-posterior. ¿Está bien o no? Gira así y gira así. 2 ejes, longitudinal y antero-posterior. Mira, todos los ciclos preguntan, por si acaso. El estómago gira sobre su eje longitudinal 90 grados en sentido horario de las agujas de reloj. Mira, 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 mira. ¿Está bien o no? 90 grados. Mira, entonces la pared que fue anterior, ¿ahora qué pared es? Posterior. Posterior. 90 grados. Izquierda. Si te volteo 90 grados, ¿veo tu espalda? Sí, dice, que te mueras de ganas es otra cosa. Es igual. Mira, la lavatoria está delante mío. Yo la giro 90 grados, ¿ya le veo la espalda? No. No, ¿sí o no? ¿Qué le veo? Izquierda. Claro. Igualito pues salvaje. Mira, como te dijeron en la prensa, la cucaracha te dijeron, ¿no? Ya. El estómago gira 90 grados. Entonces, la pared derecha, ¿qué fue antes? Anterior. Ventral. La anterior, pues. Anterior. Pues dije, pared, es igualito. Pared anterior, pared posterior, derecha, izquierda. ¿Está bien o no? Gira 90 grados. Entonces, la pared derecha antes fue pared anterior. Sí. Entonces, el vago posterior, embriológicamente, ¿cuál fue? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. No entendiste, yo sé que no entendiste porque mira, este es el estómago embrionario, ¿está bien? Pero tu estómago real es así. Está así tu estómago. Tiene esta forma. Una forma como de J. Una curvatura menor, una curvatura mayor. La puntita para acá y la parte de cadera así. Pero para que el estómago sea así, primero fue así. Tuvo que rotar. Estaba así. Y rotó 90 grados. Entonces, el vago derecho, ¿ahora qué es? Vago posterior. Y el vago izquierdo, vago anterior. Pero cuando pasas del embrio, si es que pasas, y ves anatomía, te van a enseñar vago anterior y vago posterior. Se va a hacer en el estómago, cuando hagas órganos. Y el vago posterior proviene del vago izquierdo. Perdón, del derecho, y el anterior del izquierdo. Por el giro del estómago, 90 grados horario, no anterior, horario. El eje longitudinal. ¿Está bien o no? Ese es básico, ¿ah? Te aseguro que te viene en el examen, te aseguro que viene. Vas a ver, ¿ah? Entonces, este vago gira así, 90 grados. Y luego que ya está así, hace este giro, mira, 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 así. En su eje antero-posterior gira así. Entonces, la zona craneal o cardíaca va hacia la izquierda y hacia abajo, y la línea caudal o distal hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí o no? ¿Está bien o no? ¿Te ubicas? ¿Está bien? Ya, perfecto. Mira, acá la mitad se va a jalar. Así como van, ¿ah? Probablemente no. Espero que me esté entendiendo la mitad que supuestamente va a probar, porque si me tiene la que se va a jalar va a ser un problema. ¿Ya? Entonces, el estómago gira así, una vez que ya hizo sus 90 grados, gira así, antero-posterior, y queda en esa formación. Si yo te preguntara, pregunta parcial, ¿ah? La curvatura mayor del estómago, ¿de qué parte del estómago embrionario viene? Tiene 4 paredes.
Lateral derecha, lateral izquierda, anterior o posterior. Anterior izquierda, no. Posterior. No, posterior. Posterior, pues salvaje, si está aquí dando vuelta ahora. Ah, claro, pues miércoles, por aquí. ¿Cómo te cuela? Como te escroto, mira, te cuela. ¿Y por qué cuelga? Porque la pared posterior crece más rápido que la anterior y al crecer cae así. Y es el que tracciona al estómago en esta posición final que es la que tienes ahorita. Mira, de ahí nomás está con 5 puntos te mato. Piensa, porque estos dos giros del estómago son importantes. Primero, para que el duodeno se forme en C. Si se forma en C el duodeno, el páncreas se forma como debe formarse. Mira todo lo que... Es más, inclusive esta formación del estómago forma la famosa transcavidad de los epiplones que dice en tu libro. La bolsa omental, el omento mayor. La cavidad y el aumento mayor provienen del giro. ¿Cuál giro? Del giro en el eje antero-posterior hace que se genere el aumento mayor, que vaya colgando así. Y la transcavidad es por el giro longitudinal. Tienes que razonar. No te das cuenta, vas a tener problemas en el último parcial. ¿Te cuenta? Un giro más ya para ponerte en la pizarra. El final. El giro del intestino medio. Recuerda, el intestino medio, alguna vez te comentamos y te decía, ¿no? En tu etapa inicial del desarrollo embrionario, en la 10ª semana de función hematopoyética, el hígado pesa ¿cuánto? 10%. O sea que es grande el hígado. Aparte están los riñones, que también son grandes. Entonces la cavidad abdominal del embrión no alcanza, o solamente alcanza para esos dos órganos. ¿Está bien o no? Entonces, los intestinos no entran. Y como no entran, tienen que salir a desarrollarse hacia afuera del embrión. Y salen por un hueco, porque en tu parcial, el segundo creo que el doctor te preguntó cuándo se cierra la pared abdominal. Cuarta semana. Sí, cuarta semana. Sí, cuarta semana. Si no, pues está mal, pues. ¿Ya? Pero en la zona umbilical no se cierra completamente porque por ahí en la 6ª semana se sale el intestino medio a terminar de desarrollarse y luego regresa en la 10ª semana. Por eso que el cierre de la hernia fisiológica es a la 10ª semana, cuando ya la cavidad abdominal ya creció y ya alcanza para los intestinos. Y después de los 3 meses. Ok, entonces, sí, ese giro es 270 grados en sentido antihorario. Mira, imagínate que mi mano es el intestino medio y va a salir en protrusión. 6ª semana, para salir gira, mira, 90 grados. Gira 90 grados en sentido antihorario, ¿sí o no? Antihorario, ¿sí o no? ¿Está bien? 90 grados. Desarrolla como los vasos, todo que formar, y luego regresa en la 10ª semana. Al regresar, 180 grados más. 90 al salir, 180 al regresar. Mira, mi mano. Está en 0. Sale con 90. Regresa con 180. En total, 270 grados. ¿Sí? Son 270 grados de giro antihorario. ¿Está bien? Eso es lo que tienes que ver, porque siempre también preguntan eso. La rotación del intestino primitivo medio. ¿Está bien o no? ¿Entendiste? Eso es básico del examen. Ahora, lo último que te voy a anotar acá son las estructuras que se originan del intestino anterior, medio y posterior. Nada más. Nada más. Ya para terminar. Hubiera terminado antes si no fuera por el problema de la puerta, ¿no? Que fueron 15 minutos contaditos, ¿no? No puedo creer este video otra vez. El intestino anterior. Qué barbaridad. Porque lo que pasa es que ella se maquilla. Apréndete esto, ¿no? Ya lo vimos en la clase pasada. Forma faringe
y derivados. 1. Forma también aparato respiratorio inferior. Forma también esófago. Duodeno. El estómago. No. Estómago, El duodeno solo no vale. No es completo. Ya. Sí, también. Pero, mira, espérate. Esófago. Estómago. Estómago. Hígado y vías biliares. Sí. O sea, vesícula y conducto, ¿no? Sí. Páncreas. No era duodeno, Ya. Duodeno. Duodeno. Pero ¿por qué le dije que no? Porque no es, el duodeno tiene 4 Sí, porciones, no se forman todas. No, ahí. porque la mitad inferior es la que va por el medio, por el intestino. Ah, ¿qué tal? La mitad inferior va por el intestino medio. ¿Qué tal? Ah, ¿qué estarás hablando? Sí, es así, ¿Te aprendes allá? Es así, pues, En ¿no? tu país te dije que te empieza así. No. Y allá esa se forma así. Acá en Perú, los lemeños, nuestro duodeno, el tercio proximal, Esa es veterinaria. el tercio proximal es del intestino anterior. Recuerda, es como decir el primer segmento más la mitad del segundo. El duodeno tiene 4 segmentos, 1, 2, 3 y 4, gracias. Qué horror, muy buena. ¿Cuántos ahorita por una? Lo grapate al menos. Entonces, es el duodeno el tercio proximal. Y al intestino anterior lo irriga su arteria del intestino anterior. Mesentérica. No, de repente allá en la Ay, mesentérica, Dios doctora. mío. En la celíaca. Ahora entendemos. Los colegas de... o sea, la arteria celíaca. La arteria celíaca es la arteria del intestino anterior y es la que irriga todo, excepto ¿Qué dice de 6? excepto la faringe y respiratorio, que eso viene de otras arterias, ¿no? Eso viene la faringe viene de los arcos aórticos y la otra respiratoria de las arterias pulmonares, ¿no? El resto, salvo la mitad del esófago, es arteria celíaca, arteria del intestino anterior. ¿Ya? ¿Otra vez? Allá en la mitad y es la mesentérica. El medio, Otro el libro. medio es mesentérica, el medio. La veterinaria. Intestino medio, sí es mesentérica. ¿Qué es mesentérica? Mesentérica posterior. Ya ves, la mesentérica allá es la mesentérica posterior. Pues. La mesentérica posterior, ¿ah? Ya. ¿No es tu libro de veterinaria? El intestino medio comienza donde termina el otro. El duodeno, pero los 2 tercios que faltan, los 2 tercios distales. Su libro dice el intestino delgado, que es lo mismo ya, pero se refiere al yeyuno y al ilio. Habla también de el colon, ciego, apéndice, colon ascendente, Un colon descendente. también ascendente ya, ¿no? Sí, y el 2 tercios del transverso. Y ve, allá son los 2 tercios del transverso. Acá es el colon transverso, pero solamente 1 tercio o la mitad, ¿ya? Del transverso. O sea, bueno, allá es la mesentérica posterior, pero acá en Lima la arteria del dedo medio es la arteria No es veterinaria, hijo. mesentérica Cállate que así tengo más nota que tú. superior. Tranquilo, ¿Te acuerdas del videito tranquilo, que... tranquilo. En los limeños no existe arteria mesentérica posterior. Toma. Allá de repente los venecos sí, pues son más desarrollados, más grandotas que la Pero por eso venezolana. digo. Tienen superior, posterior e inferior. Posterior. Puede ser, se explica
explicación de por qué, ¿no? ¿Sabes? Entonces, la arteria mesentérica superior es la arteria del intestino medio. Pero es lo, o sea, Ahora, yo puse superior, posterior, o sea, lo mismo. un tercio proximal o mitad del transverso proximal. ¿Por qué? Porque depende hasta dónde irriga la mesentérica superior. En la mayoría de personas, o en un grupo tan igual como el 50%, irriga hasta un tercio del transverso, el tercio proximal. En algunas personas hasta la mitad. O sea que cualquiera es una respuesta correcta. No mesentérica posterior, por favor. Pero, Es allá. bueno, Ok. ¿Me vas a opinar algo en particular? Por sí, favor. porque, o sea, superior, posterior, anterior. No, posterior no hay. Bueno, pero así la conozco yo. Que Por eso, si pues, así, ya. desconócela como posterior, porque acá no te vamos a poner posterior porque Ok. acá no hay. Es superior e inferior. No olvides, ¿ah? El intestino posterior es de lo que continúa. O sea, el colon transverso, los 2/3 distales o la mitad distal. El colon descendente, Y el sigmoide. el colon sigmoides, Recto. el recto y el ano. El ano es un juego brasilero de fútbol. El ano. Ay, Dios ¿Cuál es el mío. ano? El ano, ¿se vio un poco? Es el ano. Pero no es el ano, pero es el conducto anal. Anal. No es- el ano es tu asterisco nomás. Es el conducto anal. El conducto, no es un ano, es tu asterisco es el ano. El medatito es la entradita, pero es un conducto anal tan largo como 2,4 centímetros de longitud. Tiene su medida, ¿tienes? Como el de tu enamorado. ¿No? Ya. Entonces, pero no todo el conducto anal es del intestino posterior, solamente el tercio proximal. ¿Y cuánto sería el tercio proximal, doctor enfermo? Doctor enfermo. Pobrecito. Ay, lloro. ¿Cuánto es un tercio proximal? ¿Pero cuánto pues? La tercera. Dime. Si mide 2,4 centímetros, es 0,70. ¿De qué país eres tú? Ah, es de acá. Ah, pero no sabe matemáticas, es de acá. ¿No? La tercera parte de 24, 7. ¿Te das cuenta? Acá, de acá. 8. 0,8 centímetros. 3 por 8, O si 24. quieres 0,8 centímetros, o si quieres 8 milímetros. 3 por 8, 24, gente. ¿Está bien o no? Gente, venga para acá. Entonces, no todo el conducto anal, está bien solamente el tercio proximal y la arteria. Muy Ajá. bien, la arteria mesentérica Claro. inferior. Yo la conocía como anterior. Ah, claro, o sea, cuando pongo arteria celíaca me refiero a Antropocelíaca. Ahí sí son sinónimos. ¿No? ¿Tú cómo la conocías, doctora, perdón? Te escuché, yo la conocía como... Sí. Inferior. La inferior Ah, a inferior. anterior. O sea, Ya. arteria mesentérica anterior. Ah, bueno, quizás de repente, no voy a hacer muchas zonas, de repente, la arteria mesentérica superior está ubicada, si lo ves de un punto de un plano lateral, de repente está situada hacia el fondo, y la inferior está situada hacia adelante, y solo así pudiera entender que la arteria mesentérica superior puede ser posterior, y la arteria mesentérica inferior puede ser anterior. Si es que eso dice tu libro, me encantaría verlo algún día. No, De es anatomía. conocimiento general. O sea, Ah, ya, yo- chuma. O sea, yo no tengo- Ella como está en el nido, en Venezuela, en la rama de la arteria mesentérica. O sea, me da pana. Yo, algún mesentérico. Ah, ya, bacana. Nos llevan. No, pero en quinto año yo hice un curso de eso, de anatomía. Entonces, en Venezuela, antes de venir. Yo lo hice en cuarto.
Tranquilo, ve chamo. Entonces, pero de repente es así, ¿no? Lo más probable es que tu profesor de secundaria ya. No, sí, sí era secundaria, pero no era una academia, o sea, no era colegio, sino era una academia. Bueno, de Era como una repente pre, tu exacto. profesor de pre, de repente, ¿sabes? Puede haber estado ebrio, digamos. Porque es la primera vez, no digo que no, es la primera vez que yo escucho que la superior es posterior y la inferior es anterior. Para nosotros, superior y inferior. Google. ¿Ya? Google no, pues no va a googlear. Ya, entonces, pero el conducto anal está irrigado por su propia arteria. Gracias. La arteria rectal superior. ¿Está bien? Pero los 2/3 distales del conducto anal no son del intestino posterior. ¿Ah? ¿De dónde crees que provienen? Helen, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? ¿Está chévere? ¿De dónde vienen los 2/3 distales del conducto anal? Todo va desde el medio. O sea, el intestino medio forma una parte del conducto anal, se traslada hacia abajo y se fusiona con... ¿Cómo? Explícame en qué fase embrionaria puede ocurrir eso. Es como decir que tienes en el ano dientes. Oh, por Dios. ¿Entendiste? Qué horrible. ¿Está Qué bien? horrible. Entonces, los 2/3 distales del conducto anal provienen del proctodeo. Del proctodeo. El proctodeo se proyecta hasta tu asterisco, ingresa y forma los 2/3 distales del conducto anal. Y es irrigado por su propia arteria, la arteria rectal inferior, que es una rama de la pudenda interna. La pudenda interna tiene otro nombre que no recuerdo el sinónimo. La arteria rectal inferior es rama de la pudenda interna e irriga los 2/3 distales del conducto anal. ¿Está bien? Que no es intestino posterior, por eso lo pongo en rojo. Estoy aclarando. No esa, que lo estoy diciendo en clase no quiere decir que formen parte de eso. Ahí está la profe Regia. Ustedes tienen que leer la formación de la parte profe. urogenital y Regia rectal consulente. de la cloaca. Eso no te voy a explicar mucho. En el tabicudo rectal tienes que leer cómo parte la cloaca en dos y más adelante el urogenital y la parte funcional del conductor urorectal. ¿Está bien? Por si acaso. Tienes que leer esa parte. ¿Ya? Lo último que te digo es que el conducto anal, que es así de 24 milímetros, tiene una línea, como una sierra, así, que se llama línea dentada o línea pectínea. Tiene importancia, por supuesto que tiene importancia para los gastroenterólogos. Ahí se forman muchos abscesos anales, muchas infecciones en las criptas de Morgagni, ya aprenderás en anatomía, se forman inflamaciones y abscesos, justo porque ahí se forman como unas alitas, como unos cobitos que cuelan así, unas criptas, ¿no? Que duele mucho, ¿está bien? Cuando se inflama. La línea dentada o pectínea no es otra cosa que la fusión de la parte distal del proctodeo con el intestino posterior, ¿no? Marca el límite cuando termina el intestino posterior y inicia el proctodeo, por si acaso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? Ya, perfecto.